El otro día escuché una frase de una persona que dijo, ¿se acuerda que Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Y uno cuando piensa en negocio, piensa en plata, ¿sí? Nadie pone un negocio pensando en que no van a ganar dinero. Y Jesús es la única persona que se preocupa por los negocios del Padre y no se preocupa por dinero. Porque como Él lo tiene todo, no se preocupa por dinero. Nosotros hoy nos preocupamos por dinero. Hoy amanecemos, como les dije recién, y nos acostamos y miramos el noticiero y miramos animales atados, animales sueltos. ¿Cómo es la del América, el otro anterior? Intratables es. Bueno, vemos. Vamos a meternos que lo vemos. Intratables y después pasamos a TN, que algunos le dicen todo negativo. Y para cerrar la noche miramos Crónica. Entonces ahí nos vamos a dormir en paz, ¿no? Sí, porque algunos miran la quiniela y Entonces, a veces sumamos demasiada preocupación y la verdad que Dios nos dice que debemos estar en sus negocios. Y los negocios de Dios no tienen que ver con dinero, tienen que ver con la extensión del reino, que incluye dinero, pero que no amontona dinero. Jesús vino y dijo, es mejor dar que recibir. No encontré a ningún ser humano que te diga es mejor dar que recibir. Y Jesús vino a romper con todo lo religioso y con todo sistema y te dice es mejor dar que recibir. Pero Dios nunca te va a pedir algo que vos no tengas. Entonces, si vas a dar es porque tenés para dar, si no, no vas a poder dar. Pero Él dijo es mejor dar que recibir. Corto Plazo canta una canción que es El reino del revés. Y sí, es difícil en este tiempo poder traer alimentos cuando a veces quizás en casa nos cuesta tener alimento. Pero la Biblia me enseña que es mejor dar que recibir y que está muy bueno compartir. Y Jesús dijo, es necesario que estén los negocios de mi Padre. La palabra negocios de mi Padre es muy amplia y no vamos a meternos ahí, simplemente a modo de introducción. Pero uno de los negocios del Padre y lo que Jesús vino a establecer fue la edificación de su casa. Él vino a preparar, a partir de Jesús, comienza un nuevo tiempo en donde ya lo que era externo comienza a ser interno. Algo hablamos ayer. Dios se manifestaba de diferentes formas y Dios desde un principio siempre quiso relacionarse y siempre quiso estar con su pueblo. Y Dios hizo que le prepararan el tabernáculo, hizo que hicieran el templo. De diferentes formas Dios quería darse a conocer y manifestarse a su pueblo. Y el pueblo una y otra vez le fallaba y cada vez que le fallaba había problemas. Pero todo lo que en algún momento fue externo, cuando Jesús vino a la tierra, el Dios que creó todo, el Dios que hizo todo y que todo lo sostiene por su palabra, Él decidió habitar en el ser humano. Y Jesús vino a la tierra siendo Dios. Y a partir de que Jesús vino a la tierra, hay algo que se produjo y es frente a en lo que es la humanidad del hombre, Dios decidió habitar ya no en un tabernáculo, ya no en una tienda, ya no en un edificio, ya no en un templo, sino que decidió habitar en nosotros. Y Jesús dijo, es necesario que yo muera. Si el grano de trigo, y se refería a él, no muere, no puede multiplicarse, no puede llevar mucho fruto, y es necesario que yo muera. Pedro en un momento pasó de ser la gran persona que tuvo la gran revelación a ser el diablo, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al ratito le dijo, Señor, por favor no vayas a la cruz, no mueras. Y le dijo, vete de mí, Satanás. Entonces, qué importante es entender algunas cosas que sucedieron con que Jesús haya venido a la tierra. Y algunos me dicen, Lito, eso es una prédica para Navidad. Es una prédica para todos los días, entender y valorar lo que significa que la naturaleza divina, a través de su Espíritu Santo, hoy habita en nuestros corazones y ya no necesite un templo para manifestarse, sino que viva en nosotros. La Biblia hoy nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es un privilegio que no todos lo tienen, solamente lo tienen los hijos de Dios. Y qué bueno que podamos hacernos cargo de esta gran responsabilidad que es que la presencia de Dios vive en nosotros.
Cuando cometemos pecado, cuando nosotros nos alejamos del Señor, la presencia de Dios no se va de nosotros. Si hay algo que la Biblia dice, y en Juan 15, si es Juan 15, dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Fuera de mí nada pueden hacer. Si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Entonces, más allá de que Él vive en nosotros, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Y qué bueno es que podamos entender que hay algo que nosotros tenemos que hacer, aunque Él ya hizo todo en la cruz y que Él nos habita y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero qué bueno es que podamos entender que no solamente Él está en nosotros, sino nosotros debemos estar en Él, debemos permanecer. Volvé a decir conmigo, permanecer. Porque hay veces que nos relajamos sabiendo que Él está en nosotros. Pero hay una cuestión y nos corresponde a nosotros, a través de la vida de su Espíritu Santo, es permanecer. Él nos dio algo que incluye todo. Él nos dio su vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él nos dio su vida. No hay nada que podamos hacer por nuestro esfuerzo. Lo bueno que hagamos delante de Dios no califica, solo califica lo que hagamos desde su naturaleza. Él nos dio una nueva naturaleza. La justicia, la salvación, el amor, todo está en su vida. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a tener su vida? ¿De qué forma nosotros tuvimos su vida? Para algunos esto es básico, pero entiendo que por el Señor y por la revelación del Señor hoy necesitamos hablar algunas cosas como para seguir estableciendo algunas bases, porque hay veces que tomamos o menospreciamos la vida que hoy tenemos dentro nuestro. Y déjeme decirle que para que nosotros hoy tengamos la vida del Espíritu en nosotros, fue necesario un sacrificio y fue necesaria la cruz y fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, a nosotros nos salió gratis, pero al Señor le costó todo. Decí conmigo, a mí no me salió nada. Gracias por tu entusiasmo en esta mañana. A mí no me salió nada, pero a Él le costó todo. Entonces aquellos que no valoramos la vida que hoy tenemos dentro nuestro, que tiene que ver con una vida eterna, es porque no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aunque podemos llevar colgados alguna insignia, alguna cruz, no terminamos de entender lo que fue el sacrificio de la cruz. El apóstol Pablo en Gálatas le dice, dejaron de mirar al Cristo crucificado, volvieron atrás. ¿Por qué dejaron de verlo a Cristo crucificado? El Evangelio de Cristo es vida. El Evangelio es Cristo mismo. Él es la vida, Él es el camino. En Juan, si usted lee Juan, se va a encontrar con las diferentes formas que Él se manifiesta. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la luz, el pan, el agua, tantas cosas que nos habla Juan. De hecho, en Juan, si usted lee Juan, lee primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, se va a encontrar con mucha relación. En el Evangelio de Juan se nos habla de la vida. En primera, segunda y tercera de Juan se nos habla de cómo crece la vida. Y en Apocalipsis se nos habla de la cosecha de esta abundante vida. Todo tiene que ver con la vida. Todo tiene que ver con la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan y la tengan en abundancia. Todo se trata de la vida. Pero muchas veces nos pasa que nos encontramos y hay un hilo muy fino de lo que es ser una persona religiosa a ser una persona que tenga vida. Porque es fácil decir, yo una vez acepté a Jesús en mi corazón, fenómeno, tengo vida. Bueno, ¿y qué hay del crecimiento de la vida? ¿Cuánto hay del Cristo creciendo en tu vida y cuánto hay de vos menguando o muriendo cada día? Entonces, qué importante es saber que necesitamos que esa vida crezca, se desarrolle. Muchos de nosotros nos ha pasado que tuvimos un tiempo en donde orábamos y no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, o quizás sí internamente lo sepamos, pero en qué momento seguimos orando, pero seguimos orando prácticamente sin hacer crecer la vida. Porque no toda oración te hace crecer la vida. Usted puede orar desde su humanidad y no va a hacer crecer la vida. La única oración que el Señor responde es una oración en el Espíritu. Dígame a esto, por favor. Y cuando hablo de una oración en el Espíritu no estoy hablando de hablar en lenguas. Eso suma muchísimo. Y seguimos creyendo que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y si hay interpretación, se edifican a los demás que lo escuchan.
Dios nos dio una vida preciosa. ¿Cómo estamos tratando esa vida? ¿De qué manera alimentamos la vida del Señor en nosotros? ¿Cómo la hacemos crecer? Juan el Bautista antecedió a Jesús. Él le preparó el camino. Él le preparó el camino al Señor. Pero Juan todavía no tenía la vida. Él hablaba de la vida, pero él no tenía la vida, porque el Espíritu todavía no había sido impartido. Hoy nosotros, el más pequeño de nosotros, dice su palabra, es superior al mayor profeta de todos. Juan el Bautista es considerado el mayor profeta porque es el que antecedió a Cristo y el que le preparó el camino. Si usted lee la palabra, y eso lo dice en el Evangelio, dice que Juan el Bautista, el que preparó el camino al Señor, fue el mayor de los profetas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero también su palabra dice que el más pequeño de nosotros es superior a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora hay una vida del Señor impartida en nosotros que Juan el Bautista no la tuvo. Yo quiero que en esta mañana tomemos conciencia de lo que significa tener la vida del Señor en nosotros. Porque el que tiene la vida lo tiene todo. Porque el que tiene la vida debe darle un crecimiento a esa vida. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que nos encontramos y tenemos que escuchar a una pastora, como en esta mañana, que diga: Señor, despertá tu iglesia está dormida. Alguien que vive no puede dormir eternamente. El que tiene vida se despierta y acciona. El que tiene vida no solamente viene y asiste y se sienta los domingos, sino se preocupa por aquel que aún no tiene la vida. Qué increíble que es que el Señor murió para que tengamos vida y tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de facultad que no tienen la vida porque nadie les habló de esa vida y nosotros estamos tranquilos como que no pasa nada. Hay algo que tiene que suceder internamente en nosotros y es que despertemos de una vez por todas. Yo estoy harto de estas oraciones, perdón, pastora Karina, no lo digo en contra tuyo, sino ¿cómo puede ser que haya una iglesia que tengamos que orar para que la iglesia se despierte? Si una iglesia está dormida y no se preocupa por alguien que no conoce al Señor, es porque debo evaluar la vida de esa iglesia. Qué lindo que te prediquen un domingo a la mañana, ¿no? Así. Si nos importa más los cumpleaños familiares, por favor no se malentienda lo de los cumpleaños, que el congregarnos los domingos. Si estoy en todas las fiestas familiares, pero no estoy aprendiendo a congregarme, hay un problema de vida. Hay algo de la vida que no estoy expresando. Ayer hablábamos un poquitito en la reunión de liderazgo. Decíamos que como que se implantó una moda del no hace falta congregarse. Es como que yo tengo a Cristo en mí y ya con eso es suficiente. Pero déjeme decirle que usted es alimentado de Leandro como cuerpo, es alimentado de Roxana como cuerpo de Cristo y es alimentada de Belén como cuerpo de Cristo. Hay dos formas de alimentarnos. Una es alimentarnos a través de su palabra y la otra alimentarnos a través del cuerpo de Cristo. Porque seguramente el que está al lado tuyo tiene algo que usted no tiene. Porque en Cristo, en Jesús habitó la plenitud de la deidad, en el Hijo. Pero hoy nosotros somos un cuerpo corporativo y todo lo que estuvo en Cristo no puede estar en nosotros porque explotaríamos. Pero lo que tiene Tevito y lo que tiene su hermano, aunque son iguales, el cuerpo de Cristo los necesita. Decirle al que tenés al lado: te necesito. Te necesito. Decirle al otro, al del otro lado ahora: te necesito. Hay una palabra que ayer hablábamos y es: Señor, ¿y hasta cuánto va a crecer el Espíritu Santo en nosotros, formando a Cristo en nosotros, como dijo el apóstol Pablo? ¿Hasta cuánto? Algunos se puede creer que tiene más Cristo que otros. No, pero yo vivo una vida en el Espíritu, pero aquel que no vive una vida en el Espíritu es problema de aquel. No, es un problema del cuerpo. Porque Él dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces aquel que no está preocupado por tener una altura correcta en el crecimiento de vida está afectando al cuerpo.
Es como que una pierna no crezca. Perdón, ahí está, ya sabe que lo voy a llamar. Vení, amigo, vení. Para los que no saben, hoy nos reímos, no de él, la típica, o sea, le hacemos bullying, pero nos reímos con él, no de él, no. No, a él no le hacemos bullying. Él pasó algo difícil en el día de su casamiento, e intentaron robar y le dieron un tiro en su pierna. Explotó el hueso, ¿no? Voló la tibia y peroné, 10 centímetros. O sea, tenés tu pie 10 centímetros menos. No, con la operación que me hicieron, que me sacaron un pedazo de la cadera, donde tenemos la mariposa, pudieron reconstruir mayor parte de la tibia y peroné, casi 6 centímetros. Lo que hoy tengo de diferencia son 2, que lo suplanto con una plantilla. 2 centímetros. Camina un poquito, por favor, de verdad. ¿Puedes intentar correr? Si te doy una pelota, tengo que llamar a Sabrina. Y ya sabemos lo que pasa. El disparo me voló el tendón del dedo derecho, que es con el que damos el paso primero. Y como que mi pierna se olvidó de dar el impulso. Eso lo trabajo ahora con kinesiología, pero me cuesta bastante. Perdonen que haya utilizado este ejemplo, pero es la manera más clara de poder ver cómo afectamos al cuerpo cuando no hacemos lo que tenemos que hacer como cuerpo. Él antes corría, es un fenómeno jugando al fútbol, de verdad. No tanto como yo, pero es un fenómeno jugando al fútbol. Para los que nos escucharon atrás, Roxana dice, ¿cómo juega? Está todo acá, todo mental. Un fenómeno. A la Play juega ahora. Aunque parezca drástico el ejemplo que estoy dando, eso es lo que pasa cuando todos nos llegamos a la estatura del varón perfecto. Y el apóstol Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, Pablo decía. Dice, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Dice, prosigo la meta. ¿Y se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? Quédate un ratito, de Filipenses 3. Lo que le pasó a Pablo, el cambio de valores que tuvo Pablo. Lo que antes estimaba como ganancia, ahora es pérdida. Pablo tenía el mejor currículum, Saulo tenía el mejor currículum, hebreo de hebreos, lo dijimos el domingo pasado. Pero cuando él iba camino a Damasco, se encontró con el Señor. Y un encuentro con el Señor te cambia el sistema de valores, no por un tiempo, de por vida. ¿A él por qué lo vemos feliz hoy con 2 centímetros menos con todo el esfuerzo que está haciendo? Porque él no depende de una pierna. Vemos domingo tras domingo y cada vez que lo vemos que él depende de la vida del Señor en él. Y aunque él esté de la forma en que está, sigue yendo a hacer evangelismo, sigue yendo a Villa Jardín, sigue expresando la vida del Señor. ¿Por qué? Porque aunque su cuerpo exterior está dañado, la vida del Señor está creciendo dentro de él. Así que levante su mano por un momento. Creo en esta mañana firmemente que el Señor va a fortalecer tu hombre interior. Va a fortalecer la vida del Espíritu, va a fortalecer ese Cristo que se está formando ya no solamente en vos, sino en la iglesia, y no solamente en Sin Fronteras, sino en las iglesias de Lanús, y no solamente en las iglesias de Lanús, sino en Argentina, y no solamente en Argentina, sino hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos que puedas ver que sos necesario para el cuerpo, no desde el orgullo, sino desde lo que el Señor está formando en el cuerpo de Cristo a nivel global, en toda la tierra. Gracias, Nico, te bendecimos. Y permítame entrar en esto que no iba a entrar. Es posible que alguien haya colaborado y haya estado creciendo correctamente en la vida, pero te pueden suceder cosas inesperadas como le sucedieron a él. Y hay gente en esta mañana que ha abortado el crecimiento de vida y se ha estancado por situaciones que han vivido. Situaciones que te marcaron. Situaciones que hoy parecen ser más importantes que la vida misma del Señor. Pero saben, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay alguien que vino para traerte muerte en abundancia.
Y siempre que hay algo verdadero va a haber algo parecido que el enemigo te quiere presentar. Pero lo que es parecido no es verdadero. El único que puede darte vida y vida en abundancia y una vida plena más allá de las situaciones es el Señor en esta mañana. Es Jesucristo a través de la muerte y de su resurrección y de su ascensión, porque es importantísima la ascensión, porque si Él no se hubiera ido, hoy no podríamos vivir la vida que vivimos. Pero debido a su muerte, a su resurrección y a su ascensión, hoy tenemos vida y la tenemos en abundancia. Por eso salimos a hablarle, por eso le hablamos a un vecino, le hablamos a otro vecino. Por eso estamos en la facultad con gente que le habla a los que no conocen del Señor. Por eso estamos abriendo casas. El Señor nos dio la estrategia de casas y se están abriendo casas. La gente de Saladillo abrió una casa en Roque Pérez. La gente de Mercedes está trabajando en casas. Aquí estamos trabajando en las casas. Por eso hoy declaramos una iglesia despierta. Cuando digo declaramos, no estoy hablando del facilismo en decir, bueno, a partir de ahora vamos a tener miles de casas. Estoy diciendo que creemos en lo que Dios nos habló y a partir de lo que Dios nos habló, si nosotros obedecemos, vamos a ver los frutos y vamos a ver muchas casas transformadas por el poder de Dios y las casas transforman familias y las familias transforman barrios. Por favor, levanta tu mano al cielo y decí conmigo, vamos a orar para que esto se multiplique, pero no para que Sin Fronteras se extienda, sino para que el evangelio de Dios progrese y sea extendido hasta lo último de la tierra. Aleluya. Toda la obra de Dios tiene que ver con vida y no tiene que ver para impresionarnos. ¿Acaso el Creador tiene que demostrar algo a la creación para impresionarlo? Todo lo que Él hace es para producir vida. Jesús vino a traer vida que incluye todo. Lo que pasa es que normalmente lo que hacemos es buscarlo todo y dejar la vida. Buscamos el dinero, buscamos el bienestar. ¿Eso está mal, pastor? En absoluto. Pero hay veces que nos preocupamos más por eso que por hacer crecer la vida. Aquí hay gente que se esfuerza y trabaja muchas horas por día, pero se ha olvidado de orar. Déjame decirte que estás invirtiendo las cosas. Entonces, pastor, oro las 24 horas del día y no trabajo. No, eso es vago, eso es ser vago. Estoy hablando de las cosas en su lugar. Y estoy diciendo que para que te vaya bien en la vida, necesitas que Cristo sea, no el primero en tu vida, sea el todo en tu vida. En un ratito vamos a cerrar con esta canción, por favor, no sé si la tenían. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Hay una canción y un legado que se la escuchamos en castellano a él porque es traducida del inglés. Y es de Julio Melgar, a quien lamentamos profundamente la pérdida de él. Tuvimos el privilegio en 2014 de tenerlo a Julio Melgar en este lugar, ministrando. Tuvimos una vecina que subió a la plataforma y le pegó, para los que no lo sabían. Siempre que hablaba con Julio, porque tenía la posibilidad de hablar, siempre se acordaba de nosotros. ¿Cuántos estuvieron ese día? Los que no estuvieron, los que se perdieron. Policías en la puerta, denuncias, vecinas en camisón pegándole. Cada vez que le hablaba, viajó por todo el mundo. Digo, amado Julio, ¿te acordás de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? Me contestaba siempre. Éramos el aguijón de Julio nosotros. Creo que ahora está sentado con el Señor charlando y se debe estar acordando de nosotros también. Y una canción que él la cantó y sí compuso esa parte del canto nuevo es Yo soy su hijo y mi padre me ama. Yo soy su hijo. Con esa voz tan particular, no te quiero hacer llorar esta mañana, pero y mi padre me ama, ¿no? Yo solo sé. Si vos te sabés hijo, ¿hay algo que el Padre no pueda hacer por vos? De hecho, ya lo hizo todo.
El tema es que nos desenfocamos tan fácil. Tan fácil es preocuparnos. Y en los evangelios, muy claro, dice, mira las aves. Ellas o ellos no tienen esta preocupación. Yo me preocupo por ellos. ¿No me voy a preocupar más por mis hijos? Pero claro, el orgullo de nuestra hombría de llevar adelante la casa, las mujeres que ya casi quieren ser hombre hoy, entiéndase, valoramos a las mujeres, respetamos lo femenino, no lo feminista. Hay tanta preocupación. Y si usted es argentino y tiene más de 30 años o más de 20 años, se va a dar cuenta que cada 10 años Argentina vive lo mismo. Y cada 10 años nos volvemos a hacer problema por lo mismo. Y cada 10 años ministramos la ofrenda por lo mismo. Espero que hoy se nos revele que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Pero claro, solamente vemos esto cuando no nos desenfocamos. Solamente vemos esto cuando la vida del Señor es más importante que el llegar a fin de mes. Es decir, no, pero es importante llegar a fin de mes. Claro que lo es. Pero más importante es la vida del Señor en nosotros. Yo soy su hijo y Él es mi Padre. ¿Qué padre, si algún hijo le pide algo de comer, le va a dar un pedazo de piedra, dice la palabra, ¿no? Se le dice pan. El Señor te dice en esta mañana, tranquilo, yo tengo cuidado de ustedes. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Yo soy su hijo y mi Padre me ama. Sube el equipo. Ya no debo ser esclavo del temor. Déjeme decirle que aquel que conoce algo de historia, Estados Unidos en sus comienzos creció, se desarrolló como potencia, porque tenía como fundamento la Biblia. Los ingleses llevaron la Biblia y como fundamento de la nación, la Biblia era un fundamento. Por eso Estados Unidos creció tanto. Claro, pasó algo que normalmente nos pasa a nosotros. La segunda generación siguió aplicando la ley sin la vida. Y ahí comienza la degradación. Cuando queremos vivir con cosas que la Biblia dice sin tener a Él que es la palabra. Porque en el principio era el verbo, Él es la palabra. El misio me mandaba esta semana una reflexión. Me decía, ¿por qué tiene tanto poder la palabra? Porque Él es la palabra. La letra en sí mata. ¿Cómo puede ser que el apóstol diga que la letra mata si la Biblia es la palabra de Dios? Es que si la lees sin vida, trae condenación. Pero cuando lees con la vida, trae justificación. Entonces el secreto no está en leer la Biblia. El secreto está en que se nos revele la vida, que la palabra de Dios habla, y Él es la vida. Decí conmigo, Él es la vida. El discipulado no es para desarrollar intelecto. El discipulado es para desarrollar la vida del Señor en nosotros. No sirve de nada aprender versículos bíblicos si es que después no los vivimos. Claro que esos versículos con el tiempo hacen su efecto porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca, jamás. Entramos en problemas cuando comenzamos a corregir moral o conducta. Muchas veces pasa eso y no estoy hablando de no tener límites, sino estoy hablando de cuando apuntamos a lo externo en vez de apuntar a lo interno. La religión perfecciona al hombre carnal. La religión maquilla al muerto. Póngase de pie. Si está maquillado, tiene vida en esta mañana. Esta frase se la escuché al apóstol Gustavo decir: la religión perfecciona al hombre carnal.
No hemos venido a enseñarte buenas cosas, porque lo bueno de nosotros no califica. Por eso la ley no trajo justificación, sino que trajo condenación. Eso es el antiguo pacto. Todo lo que había que cumplir no se pudo cumplir. Por eso tuvo que venir alguien que en vez de traer condenación, como trajo la ley escrita, nos trajo vida y vida en abundancia y vida eterna. Y ese fue el Hijo de Dios. Y hoy no tenemos tablas escritas en piedras, los mandamientos en las piedras, sino que tenemos escrito en nuestro corazón, y la palabra de Dios nos dice que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Cada vez que pecamos es porque hay un problema de vida en nosotros. Déjeme decirle que no funcionamos por un principio bíblico. Es mucho más que un principio bíblico. Es la ley del espíritu de vida en nosotros. Ya no se trata de principios, aunque a algunos les funciona el principio. Pero déjeme decirle que lo peor que nos puede pasar en la vida es ser exitosos y no tener vida. Porque algunos principios funcionan igual. Hay gente que conoce el principio del diezmo y tiene una vida totalmente desordenada, pero viene a veces los domingos y deja su diezmo para que le funcione su economía. ¿Qué sentido tiene que te funcione la economía si estás muerto en vida? Nosotros no formamos principios. El espíritu de vida forma valores en nosotros. El espíritu de vida es la expresión de la virtud. No fuimos llamados a anunciar sus principios, sino fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Lo que debemos hacer como hijos de Dios, teniendo vida, es anunciar las virtudes, no anunciar principios. Aunque los principios temporalmente funcionen, con el tiempo traen muerte, porque si no hay vida, no hay vida en abundancia. ¿Puede decirme amén a esto? Ya voy cerrando. Es importante el congregarnos, ya lo dije anteriormente. Pero ¿qué es alguien que está perdido? ¿Qué es una familia perdida? ¿Aquel que falta algún culto? No. La familia perdida es aquel que no tiene la vida. ¿Qué es una generación perdida? La que no tiene la vida. ¿Qué quiere robar el diablo? Justamente lo que Jesús vino a dar, la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La esencia de la palabra discípulo es aprender. El tema es que no se puede enseñar a quien no quiere dejarse enseñar. Cierra sus ojos por un momento, por favor, en esta mañana. No estamos preocupados por ver templos llenos de gente vacía. Nuestra mayor preocupación es ver templos llenos, salones llenos de gente llena de vida. No estoy hablando en contra de las multitudes. El Señor nos habló de multitudes y habrá muchas personas convertidas al Señor en este lugar y hasta lo último de la tierra. Pero no queremos que haya salones llenos de gente vacía. Puede levantar su mano al cielo y decirle: Señor, yo solo sé que yo soy su hijo, soy tu hijo.